En el presente video describiremos al yodo y revisaremos las características, funciones, la absorción y el metabolismo y especialmente el efecto que tiene la carencia del yodo en el ser humano. El yodo es un oligoelemento o elemento traza y los seres humanos necesitamos su consumo ya que interviene en la síntesis de las hormonas tiroideas, es decir, de aquellas hormonas que son formadas por la glándula tiroides. La deficiencia de este elemento químico es un problema muy grande en el mundo, y la mayoría del yodo se encuentra generalmente en los océanos, mientras que el contenido del yodo en el suelo va a variar según la región. De esa manera, mientras más antigua sea la superficie del suelo y haya estado más expuesta a la erosión, aumentarán las probabilidades de que el yodo haya sido lixiviado o lavado de esta superficie. Y en diversas regiones montañosas como los Himalaya, los Andes, los Alpes y en las regiones aledañas al río Ganges, encontraremos zonas muy deficientes de ese elemento químico. El yodo que proviene de los alimentos va a ser absorbido fácilmente hasta llegar al plasma en forma de yoduro, y desde el plasma sanguíneo puede ser transportado a diversos órganos como los riñones, el hígado, las glándulas salivales, la mucosa gástrica, la glándula mamaria, pero especialmente a la tiroides, donde va a concentrarse alrededor del 50 hasta el 75% del yodo corporal. Y en la tiroides va a participar directamente en la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4. Y respecto a las funciones de ese elemento químico, volvemos a repetir que el yodo es fundamental para la síntesis de las hormonas tiroideas. Esas hormonas corresponden a la denominada T3 o triiodotironina, que es la forma activa de la hormona tiroidea, y la hormona T4 o tiroxina, que es la forma inactiva de la misma hormona. Y para cumplir con la demanda corporal de las hormonas tiroideas T3 y T4, nuestro organismo va captando el yodo a través de la sangre y lo va incorporando a las hormonas tiroideas, donde se van a almacenar y posteriormente liberar a la circulación cuando sea necesario. Y es en los órganos blancos como el hígado y el cerebro, donde la hormona T3 o triiodotironina, que es la hormona fisiológicamente activa, va a unirse a ciertos receptores presentes en el núcleo de la célula para participar regulando la expresión de algunos genes. Mientras que, por otro lado, la hormona T4 o tiroxina, que es la forma inactiva de la hormona tiroidea, pero la más abundante en la circulación, va a poder convertirse en la hormona T3 o forma activa a través de la participación de ciertas enzimas como las deiodinasas, que como vimos en el video anterior, van a contener selenio. Debido a esto, las hormonas tiroideas van a regular una serie de procesos biológicos como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y además las funciones reproductivas. Y la regulación de la función de la tiroides es un proceso bastante complejo, como se puede ver en ese esquema, en el cual van a intervenir el cerebro a partir del mismo hipotálamo, la glándula pituitaria y por supuesto la tiroides. Como podemos apreciar, el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de tirotrofina o TRH, y esta hormona actúa sobre la glándula pituitaria para que pueda secretar la hormona estimulante de la tiroides, favoreciendo de esa manera la captura del yodo por la glándula tiroides y la producción o síntesis de las hormonas T3 y T4. Y la presencia de estas dos hormonas en cantidades adecuadas en la circulación sanguínea van a ejercer una retroalimentación negativa tanto sobre el hipotálamo como sobre la pituitaria, disminuyendo la producción de estas dos hormonas, la hormona liberadora de la tirotrofina y la hormona estimulante de la tiroides, y así se va a regular la síntesis de las hormonas T3 y T4. Pero cuando los niveles de la hormona T4 o tiroxina disminuyan a nivel sanguíneo, la glándula pituitaria va a producir un exceso de la hormona estimulante de la tiroides con la finalidad de poder capturar mayor cantidad de yodo en la tiroides. Y por lo tanto también aumentará la síntesis de las hormonas T3 y T4. Pero la deficiencia de yodo va a dar como resultado una disminución en la síntesis tanto de las hormonas T3 y T4. Y debido a los valores menores a los normales de la hormona T4 circulando en sangre, la glándula pituitaria sintetizará un exceso de la hormona estimulante de la tiroides.
Y el mantener valores elevados de la hormona estimulante de la tiroides puede producir una hipertrofia de esta glándula que se conoce como bocio. La deficiencia del yodo según las etapas del desarrollo van a tener efectos muy variados, como por ejemplo, en el caso del desarrollo prenatal, una deficiencia del yodo fetal va a ocurrir a raíz de la deficiencia de yodo en la madre, y uno de los efectos más graves de la deficiencia de yodo en la madre es el conocido como hipotiroidismo congénito. Y una de las formas más severas del hipotiroidismo congénito puede llevar al desarrollo de una condición que es conocida como el cretinismo, el cual ocasiona un retardo mental irreversible. Por otro lado, la deficiencia del yodo en la etapa del recién nacido en el infante, la mortalidad infantil es más alta en aquellas zonas donde hay una deficiencia de yodo en el suelo, y en diversos estudios se ha podido demostrar un incremento en la sobrevivencia infantil debido al suplemento luego de la corrección de la deficiencia del yodo. Recordemos que la infancia es una etapa de desarrollo muy rápido, acompañado de crecimiento y desarrollo cerebral. Y para que el cerebro desarrolle de una manera normal, se requiere una cantidad suficiente de hormonas tiroideas. Y la secreción de esas hormonas tiroideas van a depender, como hemos mencionado recientemente, de una ingesta adecuada de yodo. Y la deficiencia de yodo en la infancia puede ocasionar un desarrollo cerebral anormal y, como consecuencia, el deterioro del desarrollo intelectual. Cuando hay una deficiencia de yodo en niños y adolescentes, va a estar asociada con frecuencia a la aparición del bocio y del hipotiroidismo. Y la incidencia del bocio va a aumentar en adolescentes y se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Se ha podido demostrar que escolares en zonas donde hay deficiencia de yodo van a desarrollar un cociente intelectual más bajo y una mayor incidencia en problemas de aprendizaje. Y la ingesta insuficiente del yodo también puede resultar en la presencia de bocio e hipotiroidismo en los adultos. Aunque los efectos del hipotiroidismo son más tenues o sutiles en el cerebro del adulto que en el de un niño. Y algunas investigaciones sugieren que el hipotiroidismo va a derivar u ocasionar tiempos de respuesta más lentos y en funciones mentales deterioradas. Y otros síntomas asociados al hipotiroidismo incluyen la fatiga, el aumento de peso, la intolerancia al frío. Los requerimientos del yodo también aumentarán en el caso de las embarazadas y durante el periodo de la lactancia o amamantamiento, mientras que la deficiencia del yodo durante el embarazo está asociada al aumento en la incidencia de los abortos, de la muerte fetal y de defectos durante el nacimiento. Y la deficiencia severa del yodo durante el embarazo va a ocasionar un hipotiroidismo congénito y el déficit neurocognitivo en su descendencia. Y algo que debemos de resaltar luego de ver los problemas de deficiencia de yodo en diversas etapas del desarrollo, es que debido a que la deficiencia de yodo provoca un aumento de la captura de yodo por la tiroides, los individuos yodo deficientes de todas las edades van a ser más susceptibles al desarrollo del cáncer de tiroides inducido por radiación, así como al hipertiroidismo inducido por yodo. Y con respecto a la interacción del yodo con otros nutrientes, recordemos lo que vimos en el video anterior, que la deficiencia del selenio va a agravar a los efectos de la deficiencia del yodo, y eso debido a que hemos reiterado que el yodo es esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas, pero las enzimas dependientes del selenio, como la iodotironina y iodinasa, que revisamos en el video anterior y vimos las funciones importantes que realiza, es necesaria para la conversión de la tiroxina o T4 a la hormona tiroidea biológicamente activa o triiodotironina o también conocida como T3. Además, diversos estudios indican que la deficiencia de la vitamina A o del hierro van a acrecentar los efectos de la deficiencia del yodo. Existen algunos alimentos que contienen sustancias que van a interferir con la utilización o producción o síntesis de las hormonas tiroideas. A dichas sustancias se las conoce como goitrógenos o bociógenos. Por ejemplo, en algunas zonas del África, como en la República Democrática del Congo,
La aparición del bocio ha sido relacionada al consumo de la cazaba, que es una variedad de yuca de mandioca o tapioca, como es conocida en América esa planta. Este vegetal contiene una sustancia que es metabolizada a tiocianato, el cual va a bloquear la captación del yodo por la glándula tiroides. Otros alimentos como el cereal mijo o algunas crucíferas, como es el caso del repollo, del brócoli, la coliflor o la col de Bruselas, también se caracterizan por la presencia de goitrógenos o bociógenos. Por otro lado, se ha encontrado que las isoflavonas presentes en la soya pueden inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Pero también tenemos que señalar que la mayoría de esos goitrógenos carecen de importancia clínica, a menos que se consuman en grandes cantidades o que haya coexistencia de la deficiencia del yodo. Pero ¿qué individuos están en riesgo de deficiencia de yodo? Es bastante conocido el riesgo de deficiencia de yodo en poblaciones que viven en zonas yodo deficientes, donde además no haya programas adecuados de fortificación de yodo. Sin embargo, ha surgido la preocupación que ciertas poblaciones o subpoblaciones podrían no consumir bastante yodo en los países considerados yodo suficientes. Por ejemplo, se ha encontrado que las poblaciones vegetarianas y no vegetarianas que excluyen en su dieta la sal yodada, el consumo de pescado y de algas marinas, contienen muy poco yodo. Y antes de finalizar con el video, debemos de recordar las principales fuentes de yodo. Por ejemplo, el contenido de yodo de los alimentos va a depender del contenido de yodo del suelo donde es cultivado ese alimento. Por otro lado, los pescados y los mariscos son alimentos ricos en yodo, debido a que los animales marinos pueden concentrar el yodo desde el agua marina. De la misma manera, ciertos tipos de algas marinas son alimentos con alto contenido de yodo. Además, las comidas procesadas pueden contener niveles ligeramente más altos de yodo debido a la adición de sal yodada o de aditivos alimenticios como el yodato de calcio o el yodato de potasio. Existen además suplementos como el yoduro de potasio, que se encuentra disponible como un suplemento nutricional y con frecuencia se comercializan productos combinados como los suplementos vitamínicos y minerales. De esa manera finalizamos el video correspondiente al yodo y en los siguientes desarrollaremos otros minerales de importancia en la nutrición.